Hola chavales, estamos aquí en un día más, estamos aquí en el Pro Cycling Manager 26 y colisión el título y vamos a hablar de la victoria de Olaf Koiz en la quinta etapa del Tour de Francia 2026, pero antes os recomiendo que veáis el vídeo que he subido hace unas horas, que básicamente está haciendo esta misma etapa, pero en la serie del Líder Tech en el juego del Tour de Francia. Una vez dicho esto, con la ayuda de Pro Cycling Staff, pues rápidamente os voy a presentar el recorrido de esta quinta etapa, que como sabéis era una jornada de 158 km 300 metros, de la Menesan hasta Pau. Estos 158 kilómetros se traducían en 1395 metros de desnivel positivo y como sabéis en el perfil pues básicamente solo había una cota puntuable que en este caso era de tercera categoría. En cuanto una noticia negativa de ayer es que Keran O'Brien, el corredor australiano, pues no, vamos, llegó fuera de control. Luego hay que decir que los diferentes maillots pues eran los siguientes: el maillot amarillo Torsten Train, el maillot verde Mads Pedersen, el maillot de la montaña Alex Budan y el maillot joven el maillot blanco de los jóvenes Matías Basek. En cuanto a dato curioso hay que decir que Matías Basek y, Phil Bauhaus y David Piansoli cumplen años el día de hoy. Y bueno, una vez que se daba el banderazo de salida, pues saltaba un corredor que en este caso era el francés del Lotto Intermarché, Baptiste Weishofer. El pelotón iba a un ritmo tranquilo y básicamente el primer equipo en ponerse a tirar a falta de 145 kilómetros para la línea de meta pues era 1X, cuando ya el escapado tenía una diferencia de 3 minutos exactos. Aquí la temperatura al inicio de la etapa pues era de 26 grados centígrados. Luego hay que decir que básicamente Sylvain Dillier empezaba a tirar, por lo que ya 1X se apartaba rápido a falta de 135 kilómetros para la línea de meta. Y luego un poquito más tarde pues se unía Luis Verbaeke de Soudal Quick Step, básicamente los dos grandes favoritos los dos equipos que tenían los máximos favoritos para esta etapa del día de hoy. Dillier por Jasper Philipsen y Verbaeke por Tim Merlier. Hay que decir que Mads Pedersen a falta de 129 kilómetros para la línea de meta pues se le veía en el coche del equipo, y también Bermúdez necesitaba un cambio de bicicleta por un fallo mecánico a falta de 127 kilómetros de línea de meta. Para que os hagáis una idea de cómo era el inicio de la carrera, básicamente lo más importante es que Tim Merlier hacía un parón básicamente para hacer sus necesidades a falta de 118 kilómetros para la línea de meta. Aún así la velocidad de esta primera hora de competición pues era medianamente alta, 45 kilómetros con 6. Luego hay que decir que la máxima diferencia pues que llegó a alcanzar Weishofer en esta primera parte de la carrera, cuando restaban 94 kilómetros, pues era de 3 minutos y medio aproximadamente, y ahora estaba un poquito por encima de los 3 minutos a falta de 94 kilómetros, como digo. Luego hay que decir que básicamente el corredor que estaba más cerca de donde ha nacido pues era Bruno Armiral, que nació en Bañenes de Vigor y estaba a 23 kilómetros de la ruta, o sea 23 kilómetros del pueblo, a falta de 92 kilómetros para la línea de meta. Luego hay que decir que a falta de 59 kilómetros para la línea de meta pues estamos a 15 kilómetros del sprint intermedio de Vic en Vigor. Y una estadística curiosa de básicamente los sprint intermedios es que el corredor que más tiene es Mads Pedersen con 53, con 39 Viñan Girmay segundo, tercero Jasper Philipsen con 30. Luego aquí más o menos la diferencia de Weishofer respecto a los del pelotón pues era de 2 minutos 40 segundos, y básicamente a falta de 48 kilómetros veíamos un cambio de bicicleta con Jonas Vingegaard, que hay que decir que el corredor danés se enfadaba con la moto que le estaba sacando. A 46 kilómetros para la línea de meta Jonas Vingegaard regresaba al pelotón y ya estábamos a 5 kilómetros de llegar al sprint intermedio. Hay que decir que evidentemente pasaba primero Weishofer, y luego en el pelotón pues veíamos una lucha que sobre todo la que más lo hacía mejor pues era la Astana, ya que Mads Canter pasaba segundo, tercero Mads Pedersen, cuarto Viñan Girmay, quinto Philipsen, sexto Turgis, séptimo Gaviria, octavo Jake Stewart, noveno Tim Merlier, Tim Merlier noveno, décimo Mike Tennyson, un décimo Massman, que bueno, esos corredores ya evidentemente nos estaban disputando el maillot verde. En cuanto a la clasificación virtual del maillot verde, pues básicamente Mads Pedersen seguía primero con 119 puntos, 16 sumados en el sprint intermedio. Viñan Girmay se colocaría tercero con 53 puntos en general, 14 puntos sumados en el sprint intermedio, y ya a falta de 34 kilómetros pues el escapado Weishofer tenía un poquito más de un minuto y ya está respecto al pelotón, y ya estábamos a 5 kilómetros al pie de la subida puntuable de Cota de Valais.
Luego hay que decir que, como digo, a falta de 30 kilómetros, perdonar por el fallo en la voz, el escapado mantenía una diferencia respecto al pelotón. Y básicamente en la montaña pues veíamos cómo pasaba Beistroffer primero, cogía 2 puntos, pero en el pelotón había una lucha entre Alex Molenaar y Alex Boudin que al final le valió para el francés llevarse un puntito, que evidentemente pues eso hace que Alex Boudin tenga 13 puntos y Alex Molenaar tenga 10. O sea, Boudin 13 y Alex Molenaar 10, o sea que el corredor holandés está a 3 puntos. De Molenaar hablaremos también luego un poquito más tarde. En esta subida se quedaban se quedaban dos corredores, perdonad, los dos de Tudor, Arvid De Klein y Marco Haller, que evidentemente Marco Haller se quedó para ayudar a De Klein. Luego la clasificación virtual del maillot de la montaña, pues como os digo, Molenaar después del día de esta subida pues se quedaba a 3 puntos del francés. Y decir que en esta, cuando básicamente se acababa la subida de este puerto de esta cota de tercera categoría, pues había 3 corredores que seguían dándole a los pedales, que eran Fred Wright, Asgreen y Valentin Parpentray, que de hecho a falta de 23 kilómetros pues estaban a 22 segundos de Beistroffer, a 42 segundos estaba el pelotón y por detrás a un minuto de cabeza de carrera iba cortado Arvid de Klein y Marco Haller. Hay que decir que evidentemente Valentin Parpentray no entraba al relevo porque básicamente tenía uno de los favoritos Tim Merlier y esto hacía que el Alpecin sí que tirara en la parte trasera. Luego Beistroffer ganaba evidentemente el premio al más combativo del día, que esto evidentemente no se puede discutir. A falta de 17 kilómetros pues Asgreen, Valentin Parpentray y Fred Wright eran capturados por el pelotón y luego a falta de 15 kilómetros pues tiraba el Soudal y el Alpecin, aunque es verdad que luego más tarde pues se verían las puntas de lanza. Definitivamente a falta de 14 kilómetros pues era capturado Beistroffer por el pelotón y ya estaban agrupados, perdonad por el fallo en la voz. Luego a falta de 9 kilómetros 200 metros pues veíamos como Magnus Kort estaba tirando del pelotón, aunque como digo era puntas de lanza de los hombres rápidos, vamos, de los que tenían hombres rápidos. Luego aparecía el Cofidis a 7 kilómetros 800 metros con 7 corredores al frente, que es importante evidentemente indicarlo. Vale, luego vamos a ir a la parte final, a 5 kilómetros 600 metros, que esto es importante. En el pelotón había una caída de 7 corredores que están involucrados: Víctor Campenaerts, perdonad, Jasper Stuyven, Oldani, Valderstone, Molenaar, Aurelien Parpentray y Michael Matthews, 3 corredores de Caja Rural que estaban protegiendo a Gaviria. Gaviria no se fue al suelo. Básicamente a 3 kilómetros 700 metros 1X estaba tirando, se dividía al pelotón. Thorsten Train era parte de la primera parte del pelotón. También veíamos en una rotonda que entraba un corredor de Cofidis bastante fuerte, se iba al suelo, que era Jente Biermans, que bueno, este corredor no creo que sufra muchos daños, mientras que Molenaar pues sí que estaba bastante dañado con abrasiones, aunque todavía no sabemos el parte médico del corredor de Caja Rural, pero Biermans no creo que tenga mucho, porque aunque se fuera al suelo en una zona de mucha velocidad, básicamente cayó en césped. Luego a falta de 2 kilómetros 200 metros veíamos como Abra Hansen estaba tirando del pelotón, que básicamente es curioso, pero esta llegada la domina entre 1X y Caja Rural, o sea, Caja Rural no, y Cofidis. A falta de 2 kilómetros 100 metros Warren Skoll estaba la rueda de Abra Hansen. Luego dentro del último kilómetro pues el que organizaba el sprint pues era el Astana, curiosamente con el Cofidis, como decía. Tunisian estaba haciendo el lanzamiento de Max Canter. Finalmente Olaf Quinn lanzaba el sprint desde muy lejos, ganaba el corredor holandés del Decathlon, que quita presión al equipo. Max Canter quedaría segundo, tercero Tim Merlier. Olaf Quinn suma su victoria número 51 como profesional y evidentemente vamos a repasar cómo queda el top 10, casi un sprint bastante peligroso, más que nada por la caída, y que sobre todo domina el Cofidis, 1X, el Astana en la parte final, que bueno, vamos a repasar el top 10. Evidente Olaf Quinn ha ganado, segundo Max Canter, tercero Tim Merlier, Hugo Arf cuarto, quinto Jasper Philipsen, sexto Viñan Girmay, séptimo Max Pedersen, octavo Frentin, noveno Turgis y décimo Warren Skoll. Luego en la general viene la polémica y ahora os voy a explicar por qué una vez que acabe de decir el top 10. Thorsten entra en primero, segundo Son Quinn, tercero Base, cuarto Pogacar, quinto Vingar, sexto De Urin, séptimo Benepul, octavo Isaac del Toro, noveno Ayuso y décimo noveno Ayuso sí y décimo Isaac. Que bueno, ¿por qué viene la polémica? Pues básicamente porque, como os he dicho, la caída esta de 7 corredores que estaba involucrado Molenaar, Víctor Campenaerts y compañía, pues básicamente había sido
situada cuando quedan 5 kilómetros 600 metros. Pues bien, es verdad que según si aplicamos la regla, se supone que la protección para los pinchazos y las caídas específicamente para esta etapa estaba situada en los últimos 5 kilómetros, pero como veis en la clasificación general, básicamente esto se ha hecho un vacío, porque ya veis que Pogacar y Vingegaard están en la misma diferencia, cuando creo que les deberían haber picado unos segundos a favor de Pogacar. Yo no estoy de acuerdo de esto, porque si hay una norma hay que cumplirla, evidentemente, aunque solo se hayan caído 500 metros antes. El maillot verde, pues evidentemente como líder sigue Mads Pedersen, segundo Viñan Girmay y tercero Mads Canter. Luego la medalla de la montaña, primero Alex Boudin, segundo Molena, tercero Proudhon. Luego por jóvenes, primero Base, segundo de Urín, tercero del Toro. Y luego por equipos, primero el del 3, segundo el Red Bull y tercero se ha colocado el UAE. Por favor, decidme vuestra opinión por los comentarios, pero de esto de lo que he dicho de que no picaran tiempo. Pero como digo, yo las normas en esta etapa era que no se... Vamos, si hay una caída o un corte, vamos, se hace un corte por una caída, por un pinchazo dentro de los 5 últimos kilómetros, pues se cogía básicamente el tiempo del grupo que estabas. También es verdad que está la regla de los 3 segundos, pero bueno, para mí deberían haberle metido tiempo a Jonas Vingegaard, aunque no tengo claro cómo han llegado de distanciados todos los corredores de la general. Una vez dicho esto, pues vamos a intentar ganar con Ola Azcóiz aquí en el videojuego. Conectamos cuando quedan 50 kilómetros para acabar esta quinta etapa del Tour de Francia aquí en el Pro Cycling Manager 26. Y bueno, vamos a formar el treno básicamente por el que tenga menos llano a por el que tenga más en este equipo del Decathlon. Vamos a poner primero a Richitelo, que evidentemente va a ser el primero. Luego yo creo que va a ser a Aureliz Parpentré, pero vamos a mirarlo. Pues sí. Primero, luego de Richitelo, Aureliz Parpentré. Luego creo que va a venir Nicolas Proudhon. Luego de Proudhon va a venir Tiesj Benoot, tiene 77, 79 de Cersebol, pero que además el corredor holandés nos va a servir para hacer el sprint. Vale, pues vamos a colocar, evidentemente, pues tenemos que colocar a Paul Seixas con no, primero a Tiesj Benoot porque tiene 77, luego a Paul Seixas que tiene 78 en llano, una locura, el corredor francés. Luego vamos a colocar a Dan Hull, que tiene 79, que este sí que es un corredor que nos esperamos que estuviera así. Que también otra cosa que me he olvidado de comentar, ya sabéis que cuando analicé básicamente este equipo, el Decathlon, dije que no sé si le iba a pesar al equipo haber traído a Ola Azcóiz. Evidentemente si te gana una etapa, pues no tanto. Más que nada porque ya ha abierto la lata y, por así decirlo, ya el Decathlon no tiene tanta presión y van más tranquilos. Eso les va a servir, yo creo que va a hacer que el equipo se anime y que vayan muchísimo mejor. Ya veis que está tirando Derek G, Soudal, Alpecin. Vale, yo creo que en esta subida vamos a hacer aceleraciones en las 3 subidas que hay. Además, Matthew Richitelo en esta parte sí que te lo va a hacer bien, evidentemente. Yo creo que, mira, donde vamos a hacer las aceleraciones en la cota de Valais, que es donde básicamente estaba situado el puerto puntuable del día. Ya veo que aquí en el videojuego también está esta cota puntuable, porque está aquí la pancarta de que queda 1 kilómetro para la línea de meta para la línea del puerto, básicamente. Ahí vemos a O'Brien, que como hemos dicho al principio, tristemente ayer llegó fuera de control. Seguramente que sería por el tiempo, vamos, que le dio algún golpe de calor por la temperatura o algo así, aunque es verdad que no me he informado, por lo que no debería decir especular, básicamente. Vale, aquí vemos a Richitelo, que evidentemente el corredor estadounidense en este tipo de terreno debería volar, sinceramente. A ver, en el siguiente repecho sí que vamos a hacer un acelerón. Vamos a intentarlo por lo menos. Ahí al 85, todavía estamos en un tramo que sí, que pica para arriba, pero no es una subida pronunciada. Ahora cuando veamos estos espectadores vamos a arrancar con Richitelo. Ahí está. Más que nada para que Tim Merlier y esta gente no venga, aunque es verdad que Ola Azcóiz es un sprinter puro, pero como le controlamos nosotros, pues podemos ir más tranquilos. Ahí ataca Matthew Richitelo. Vale, vamos, ya veis que hemos dividido el grupo. Bien, eso es lo que quería, lo que buscaba. Y luego con Parpentré, pues seguramente que intentemos lo mismo. Ya veis que viene por aquí Bestringe, que también ha acelerado. Curiosamente, pese a tener el Alpecin básicamente al señor Jasper Philipsen, creía que iba a hacer más o menos lo que ha hecho Valentin Parpentré en la vida real. Y bueno, vamos a quitar ya Richitelo y vamos a poner a Aureliz Parpentré para tirar en estos 900 metros. Ya veis que ha cogido una distancia en Enjor, el corredor de Soudal, que más o menos es lo que ha buscado Valentin Parpentré. Aquí viene Valentín, porque ahora tenemos a Aurelín para que no se haga el lío.
Vale. Dividimos el grupo, no tiene pinta. Yo es que Del Toro y Pogacar están bien colocados. Que todo esto viene de la polémica, porque como digo, hoy la protección en la zona estaba situada en los últimos 5 kilómetros y la caída de 7 corredores pues ha sido en los últimos 5 kilómetros 600 metros, es decir, que no entraba por la regla. Vamos a dar el gel ya para Espentré, tal vez llega un pelín tarde. Ya veis que es que el Moss está atacando, que esto nos viene bastante bien porque eso hace que los sprinters puros vengan más desgastados. Perdonad por el fallo en la voz, aunque ahora Azcoy le veo bastante bien, sinceramente. A ver, también tiene que ver que tenga... Bueno, es un 0, pero podría ser un +1 perfectamente. Es que se han quedado hasta 31 corredores, que no sé si serán gente rápida. No veo que lo marque en ningún maillot en rojo, por lo que creo que no será ningún favorito. Ahí vemos a Oldani, Ben O'Connor, Román Gregoire, que evidentemente para este perfil de etapa no es. Deberíamos entregar un agua, pero ya Richitelo está reventado. Pared Pentré, evidentemente Aurelín no va a llegar. Cuidado que hay un ataque de Renko Enepool, que evidentemente este cambio de ritmo debemos cortarle lo antes posible porque es un corredor muy potente en el llano. Cuidado que nos ha abierto una diferencia de 20 segundos, aunque el Alpecin se pone a trabajar el equipo de Jasper Philipsen, aunque veo que hay un Alpecin en cabeza, porque ya veis que está Filippo Ganna, Pogacar, Matthew Van Der Poel y ahora Hansen. Vaya 4 galgos y se ha quedado Renko Enepool, aunque yo creo que va a llegar a la parte delantera. Acaba de atacar Casper Asgreen, otro corredor muy potente en el llano. Ben Healy, cuidado con estos ataques al final de la carrera, que cuidado que está atacando gente muy importante y muy buena en este tipo de terreno, Vale, vamos a poner ya un 89 a Tish Benoit. También se lo vamos a poner evidentemente a Paul Seixas. Ahí está un 89. A Dan Hull, evidentemente ya el agua no va a llegar, porque lo he hecho bastante tarde. Proudhon, que no va a poder más con su alma, por lo que voy a poner ya a Tish Benoit, que debería ser un corredor que este tipo de terreno se le dé mejor, sinceramente. Pero hay muchos corredores por delante, porque está este grupo de 6 en el que está Matthew Pogacar, Campenas Trentin, Filippo Ganna, Tim Wellens, luego está Brad Hansen, pero por delante ha abierto diferencia Matthew Van Der Poel. Ya veis que viene el SN con Viñan Girmay, el corredor eritreo. Menos mal que está este equipo. Vamos a poner ya Paul Seixas, aunque llegamos tarde en los habituallamientos, sinceramente. Separa al grupo de Pogacar, queda Matthew Van Der Poel por delante, pero han abierto una diferencia muy buena. Vamos a lanzar ya el sprint con Paul Seixas, con Dan Hull, Cesebol y Olaf Koiz, que la verdad es que lo he hecho lamentable, pero bueno, ya veis cómo ha ganado al final Tim Merlier, segundo Jasper Philipsen, que es lo que me creí. A ver, yo en el vídeo que he hecho esta mañana básicamente decía que los 3 grandes favoritos eran Jasper Philipsen y Tim Merlier, y luego el otro tercero pues era Olaf Koiz, que bueno, realmente pues lo ha acertado bastante bien. Una vez dicho esto, vamos a poner un por 8 y vamos a ver en lo más alto del podio a Tim Merlier, que creo que en la vida real, voy a repasarlo, pues básicamente ha quedado tercero, que bueno, no está mal porque básicamente el último Soudal Quick que quedaba en la carrera en la vida real pues era él. Y una vez dicho esto, si os ha gustado el vídeo, dale un like, si no un dislike, espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.